Si has llegado hasta aquí, es porque ya recorrimos todo el terreno previo. Entendimos que la ola no es un evento puntual, que el poder ya está en movimiento, y que no decidir, mirar hacia otro lado, también es una forma de decidir. Hasta ahora, Suleiman nos llevó con calma, pero sin alivio, desde el asombro hasta la incomodidad. Nos obligó a aceptar que este ya no es un problema técnico, sino un problema de poder, de velocidad y de cómo se gobierna un mundo que avanza más rápido de lo que puede pensarse colectivamente. Y aquí en este último tramo del libro ocurre algo distinto, no porque parezca una gran revelación, no porque se introduzca un nuevo riesgo, sino porque, después de todo lo anterior, ya no se puede seguir empujando el diagnóstico sin empezar a exigir algo más profundo. Suleiman deja de rodear el problema y cambia de postura. No mete más amenazas. No abre otro mapa. No intenta impresionarte con un último escenario, porque ya no es necesario. A esta altura algo quedó claro. La contención no es una solución elegante. Es una necesidad incómoda. No porque el progreso sea malo, sino porque el poder sin límites termina rompiendo las condiciones que hacen posible ese mismo progreso. Y una vez aceptado eso, el libro entra en su parte más difícil. No la más técnica, la más difícil. Porque ahora ya no basta con entender. Ahora toca algo que casi nadie quiere hacer cuando el poder acelera. Tomar postura. Aquí Suleiman desmonta primero una expectativa que parece razonable pero que en realidad es venenosa. La idea de que existe una salida limpia. Como si hubiera una combinación perfecta de reglas, innovación responsable y buenas intenciones que cerrara el problema para siempre. Él no compra eso. Y este punto es clave, porque cambia por completo la psicología del lector. Mientras sigues buscando la solución correcta, todavía puedes quedarte en modo espectador. Puedes decir, todavía falta investigar. Todavía falta recular. Todavía falta consenso. Pero cuando aceptas que no hay salida limpia, ocurre algo más incómodo. Te das cuenta de que vamos a tener que decidir bajo incertidumbre. Y decidir bajo incertidumbre es caro. No caro en dinero, caro en conflicto, caro en reputación, caro en incomodidad. Aquí aparece una de las ideas más centrales del libro, aunque Suleiman no la formule como eslogan. Gobernar poder extremo no es optimizar, es elegir. Optimizar es cómodo. Optimizar permite fingir que existe una solución objetivamente superior, como si el problema fuera una ecuación. Elegir es otra cosa. Elegir significa admitir trade-offs, aceptar que hay valores en tensión, velocidad contra estabilidad, apertura contra control, escala contra corrección, competitividad contra prudencia. Y el punto es brutalmente simple. No existe un lugar donde te quedes con todo. Suleiman insiste en esto porque sabe algo fundamental. La búsqueda de una solución limpia suele convertirse en una forma elegante de postergar decisiones reales. Y mientras postergas, el poder no espera. El poder se despliega igual. Se integra. Se vuelve infraestructura. Y cuando algo se vuelve infraestructura, deja de ser una opción. Se convierte en una condición. Esta es una de las observaciones más sobrias del libro. Muchas cosas no se vuelven inevitables porque sean buenas, sino porque se vuelven dependencias. Y cuando dependes, ya no estás eligiendo libremente. Estás gestionando la necesidad. Por eso Suleiman desplaza la responsabilidad hacia antes. No por paranoia, por realismo. Porque en este terreno, el corregir después no siempre existe como opción real. Hay errores que escalan demasiado rápido. Hay daños que se vuelven irreversibles. Hay decisiones que una vez instaladas ya no puedes deshacer sin romper algo enorme. Y aquí aparece el criterio que sostiene todo lo demás. El eje silente de esta parte del libro. El objetivo, dice Suleiman, no es eliminar el riesgo. Eso es fantasía. El objetivo es preservar la capacidad de decidir en el tiempo. Preservar margen. Margen para corregir. Margen para intervenir. Margen para frenar cuando algo cruza un umbral. Porque cuando ese margen desaparece, ya no gobiernas. Administras consecuencias. Y eso es exactamente lo que el libro viene señalando como el verdadero fracaso. No el colapso espectacular, sino la normalización de un mundo en donde ya no puedes meter mano. Aquí la conversación cambia definitivamente. Ya no se trata de preguntar ¿qué podemos hacer? La pregunta pasa a ser otra, mucho más exigente. ¿Qué debemos sostener para no perder la capacidad de decidir después?
Y desde ahí, el libro entra en un terreno donde ya no hay respuestas limpias, pero sí criterios claros. Con esto, la última sección queda verdaderamente abierta, no como diagnóstico, como postura. En la siguiente parte, Suleiman va a empujar esta idea hasta donde empieza a doler de verdad. No definir límites, sino sostenerlos en el tiempo, cuando dejan de ser cómodos. Desde ese punto, el libro avanza hacia un problema que casi siempre se subestima. Definir límites es difícil, pero sostenerlos en el tiempo es todavía más. Y no porque falten argumentos, no porque desaparezca la evidencia, sino porque los límites no viven en el vacío, viven dentro de sistemas que los erosionan. Suleiman muestra algo que se repite una y otra vez. Casi todos los marcos de contención empiezan bien. Hay claridad inicial, hay consenso, hay preocupación genuina, incluso hay apoyo social. El problema aparece después, cuando el límite deja de ser una idea abstracta y se convierte en una restricción concreta. Ahí es donde empieza a doler, porque sostener un límite tiene un costo visible, un costo que sí se ve, oportunidades que no se toman, despliegues que se retrasan, ventajas que otros sí aprovechan. Y al mismo tiempo produce beneficios que no se ven, porque son daños que no ocurrieron, crisis que no estallaron, errores que nunca escalaron. Aquí hay una asimetría brutal que los sistemas modernos manejan muy mal. Nadie celebra lo que no ocurrió. No hay premios por una crisis evitada. No hay reconocimiento público por un error que se previno a tiempo. Suleiman es muy preciso en este punto. La contención no suele fracasar porque sea conceptualmente débil. Fracasa porque entra en conflicto con incentivos diseñados para premiar otra cosa: velocidad, crecimiento, escala, resultados inmediatos. Cuando esos incentivos dominan, sostener un freno empieza a parecer irracional, incluso irresponsable. Y entonces aparece el desgaste, no como explosión, como erosión. Un ajuste aquí, una excepción allá, un solo por esta vez. Cada decisión es defendible por sí sola, cada cambio parece razonable en su contexto, pero el efecto acumulado es profundo. El límite sigue existiendo en el discurso, pero ya no cumple la misma función en la práctica. No se rompe, se rodea. El sistema aprende a convivir con el límite hasta que el límite deja de ser un obstáculo real. Y aquí aparece una idea incómoda pero clave. La contención no puede depender solo de la voluntad individual. Cuando sostener un límite implica ir constantemente contra la corriente, nadie puede hacerlo indefinidamente. No por falta de carácter, sino porque el entorno castiga ese comportamiento de manera sistemática. Por eso, Suleiman insiste en que el problema no es solo normativo, es estructural. No basta con decir qué debería hacerse. Hay que diseñar condiciones en las que hacerlo no sea suicida, ni política ni profesionalmente. Si frenar siempre tiene un costo inmediato y avanzar siempre tiene recompensa, el resultado está decidido antes de empezar. Aquí aparece con fuerza una idea que atraviesa todo el libro: el ritmo, no como detalle operativo, como herramienta de gobernanza. Decidir a qué velocidad se despliega algo es decidir cuánta capacidad de aprendizaje y corrección nos damos como sociedad. La velocidad no es neutra. Acelerar reduce el espacio de deliberación. Desacelerar lo amplía. Suleiman no dice que todo deba ir lento, dice algo más incómodo. No todo debe ir lo más rápido posible. Introducir pausas deliberadas no es ineficiencia, es diseño. La pausa permite observar efectos tempranos, detectar señales débiles, ajustar antes de que el sistema escale más allá de nuestra capacidad de intervención. Pero aquí está el punto clave. Para que la pausa funcione, tiene que estar integrada en el sistema. Si depende solo de la buena voluntad, se convierte en excepción. Y las excepciones, en sistemas competitivos, no duran mucho tiempo. Tarde o temprano se perciben como obstáculos, y los obstáculos se eliminan. Suleiman conecta esto con otra noción central: la memoria. Muchos sistemas no fracasan porque no sepan qué hacer, sino porque olvidan por qué hicieron lo que hicieron.
Las razones originales de un límite se diluyen con el tiempo. Las personas cambian, las urgencias se renuevan, las presiones mutan, y sin una memoria activa, el límite pierde contexto y se vuelve fácil de cuestionar. Institucionalizar memoria no es archivar documentos, es mantener vivos los criterios, volver a explicarlos, revisarlos sin borrarlos, ajustarlos sin perder el sentido original. Cuando esa memoria desaparece, el límite empieza a percibirse como arbitrario, y lo arbitrario se erosiona rápido. Aquí el libro introduce otro matiz importante: la fricción. La fricción no siempre es un fallo. En contextos de poder extremo, cierta fricción es saludable. Obliga a detenerse, obliga a justificar, obliga a que la decisión vuelva a ser consciente. La ausencia total de fricción puede parecer eficiencia, pero suele ser una señal de automatización excesiva. Cuando todo fluye sin resistencia, las decisiones se toman cada vez más lejos de sus consecuencias. Primero se delegan en procesos, luego en métricas, después en precedentes. Y cuando se quiere recuperar el juicio humano, ya no está claro dónde intervenir. Suleiman es muy claro. Un sistema sin fricción puede ser muy potente y al mismo tiempo muy frágil. Funciona bien hasta que deja de hacerlo. Y cuando falla, lo hace de manera abrupta, porque no hubo correcciones graduales en el camino. Por eso insiste en que los límites no solo deben existir, sino renovarse. Renovar no significa endurecer sin fin, significa volver a justificar, volver a decidir conscientemente, volver a asumir el costo cuando dejan de ser cómodos. Este esfuerzo constante cansa. El libro no lo niega, pero también deja algo muy claro. El cansancio no desaparece si renunciamos a la contención, solo cambia de forma. Se convierte en crisis, en reacción tardía, en conflicto abrupto que ya no admite matices. Suleiman plantea, sin dramatismo, que hay una elección implícita entre dos tipos de desgaste: el desgaste de sostener límites ahora o el desgaste de manejar consecuencias después. Ninguno es atractivo, pero solo uno preserva margen de decisión. Con esto el argumento se afina. Definir límites es solo el comienzo. El verdadero desafío empieza cuando esos límites empiezan a incomodar, y ahí es donde la conversación se vuelve inevitablemente más humana. En la siguiente parte, el libro desplaza el foco una vez más, ya no solo en cómo sostenemos límites, sino para quién está gobernando el riesgo y qué pasa cuando esa respuesta deja de ser justa. Es decir, a partir de aquí, el libro desplaza el foco de manera muy clara. Hasta ahora hemos hablado de decisiones, de límites y del desgaste de sostenerlos. Pero Suleiman introduce una pregunta que cambia el terreno completo. ¿Para quién se está gobernando el riesgo? Porque ningún sistema de contención existe en el vacío. Siempre opera dentro de una sociedad concreta, con desigualdades previas, con asimetrías de poder, con personas que no viven las consecuencias de la misma manera. Y aquí, Suleiman es directo. Cuando el riesgo se distribuye de forma desigual, la contención deja de percibirse como protección y empieza a sentirse como imposición. Este no es un problema moral abstracto, es un problema estructural. Si quienes toman las decisiones no son quienes cargan con los costos del error, el sistema se vuelve inestable, incluso cuando funciona técnicamente. Esa inestabilidad no aparece de golpe, no explota de inmediato, se manifiesta como desconfianza, como cinismo, como rechazo silencioso que se acumula hasta que ya no puede sostenerse. El libro muestra algo que solemos pasar por alto. Los beneficios y los riesgos rara vez caen en los mismos lugares. Las ventajas de la eficiencia, la automatización, la escala, suelen concentrarse. Los daños, cuando ocurren, se dispersan, y muchas veces recaen sobre quienes tuvieron menos voz en la decisión inicial. Aquí Suleiman introduce una distinción clave. No todos los daños son iguales. Algunos son compensables, se pueden corregir con recursos, con políticas, con ajustes posteriores. Otros no, son daños irreversibles, difíciles de atribuir, imposibles de revertir una vez que ocurren.
Cuando un sistema expone de manera desproporcionada a ciertos grupos a este segundo tipo de daño, la contención deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una cuestión de justicia. Suleiman no propone una teoría cerrada, no entra en modelos normativos complejos, hace algo más incómodo y más práctico. Muestra que los sistemas que ignoran cómo se distribuye el riesgo terminan perdiendo apoyo social, incluso cuando sus intenciones originales eran responsables. No porque la sociedad no entienda la complejidad, sino porque entiende muy bien quién paga el precio cuando la complejidad falla. Aquí aparece un punto fundamental. La percepción de justicia importa tanto como la justicia formal. Un sistema puede cumplir todas las reglas, puede estar cuidadosamente diseñado, y aún así generar rechazo si las personas sienten que no fueron consideradas, que no tuvieron voz, que siempre les toca absorber el costo de decisiones ajenas. Esa percepción no se corrige con más informes técnicos, ni con gráficos, ni con comunicados. Se corrige con estructuras que hagan visible que el riesgo se toma en serio y que no se descarga siempre sobre los mismos. Por eso Suleiman conecta la contención con algo que rara vez se discute en estos términos: la dignidad. No como concepto abstracto, como experiencia cotidiana. La experiencia de saber que las decisiones que afectan tu vida no se toman completamente a tus espaldas, que hay deliberación previa, que hay cuidado antes de exponerte a riesgos que no elegiste. Cuando esa experiencia desaparece, la reacción no suele ser un debate racional, suele ser rechazo, a veces pasivo, a veces activo, pero siempre erosivo. Y una vez que ese rechazo se instala, sostener cualquier marco de contención se vuelve mucho más difícil, porque ya no hay confianza básica sobre la cual apoyarse. Aquí el libro introduce otro matiz importante: la transparencia. Suleiman es cauteloso en cómo la plantea. No defiende transparencia total, tampoco opacidad cerrada. Defiende algo más difícil: transparencia significativa. Transparencia que permita entender por qué se toman ciertas decisiones, qué riesgos se consideran aceptables y cuáles no, qué mecanismos existen para revisar esas decisiones cuando las condiciones cambian. La transparencia total puede ser paralizante. Saturar de información no genera comprensión. La opacidad, en cambio, genera sospecha. Entre ambos extremos, Suleiman propone procesos que hagan visible la lógica de decisión sin convertir cada paso en un espectáculo, ni esconderlo detrás de tecnicismos. Este punto conecta directamente con la legitimidad. La legitimidad no surge de la perfección técnica, surge de la defendibilidad pública, de la capacidad de explicar una decisión de manera consistente en el tiempo, incluso cuando es incómoda, de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando esa coherencia se rompe, la contención empieza a percibirse como arbitraria. Y una contención percibida como arbitraria no se sostiene, no importa cuán correcta sea en teoría. En la práctica, se desgasta rápido. Suleiman muestra que muchas crisis de confianza no nacen de un gran fallo técnico, nacen de algo más sutil: la sensación de que las reglas cambian sin explicación, o de que ciertas decisiones benefician siempre a los mismos. Esa sensación, una vez instalada, convierte cualquier llamado a la prudencia en sospecha. Por eso el libro insiste en algo fundamental: la contención no puede ser solo eficaz, tiene que ser legítima. Y la legitimidad no se decreta, se construye, con decisiones consistentes, con una distribución razonable del riesgo, con procesos que no tratan a la sociedad como un obstáculo, sino como parte del sistema. Aquí aparece una idea central: la contención como justicia preventiva, no como castigo después del daño, como cuidado antes de que ocurra. Cuidado que reconoce que no todos tienen la misma capacidad de absorber errores. Cuidado que entiende que prevenir ciertos daños es más justo que compensarlos después, cuando ya es tarde. Este enfoque cambia la forma en que se evalúan las decisiones. Ya no basta con preguntar si algo funciona. Hay que preguntar para quién funciona y a costa de quién. Esa pregunta incomoda, pero es indispensable si se quiere sostener cualquier marco de gobernanza a largo plazo.
Suleiman no idealiza la respuesta social, sabe que no habrá consenso pleno, que siempre habrá desacuerdo, pero insiste en que hay una diferencia enorme entre el desacuerdo dentro de un marco percibido como justo y el rechazo frente a un sistema percibido como ajeno. Cuando las personas sienten que el sistema no las considera, dejan de colaborar con él, y sin colaboración social, aún los mejores diseños técnicos fallan, no por falta de capacidad, sino por falta de vínculo. Aquí el libro deja algo muy claro. Gobernar poder extremo no es solo un problema de expertos, es un problema de relación entre sistemas y sociedad, y esa relación se sostiene o se rompe en función de cómo se distribuyen riesgos, beneficios y voz. Con esto, el terreno queda completamente delineado, y todavía falta un último movimiento, el más sobrio, el más exigente. Y es dentro de esa exigencia, desde la legitimidad, la justicia y la relación viva entre sistema y sociedad, que Suleiman hace su último movimiento. No sube el tono, no introduce una nueva alarma, no abre otro frente conceptual. Hace algo más exigente. Reduce todo a un criterio final. Después de recorrer riesgos, límites, desgaste, legitimidad y justicia, la pregunta ya no es qué tecnología vamos a permitir o prohibir. La pregunta es mucho más básica y mucho más difícil de esquivar. ¿Estamos preservando la capacidad de decidir en el futuro o la estamos entregando sin darnos cuenta? Porque al final eso es lo que está en juego. No la libertad entendida como hacer cualquier cosa ahora, sino la libertad entendida como poder corregir mañana, poder cambiar de rumbo, poder decir esto no funcionó sin que el sistema colapse. Suleiman es muy preciso en este punto. Muchas sociedades confunden libertad con ausencia de fricción. Asumen que cuantos menos límites haya, más libres somos. Pero en contextos de poder extremo ocurre lo contrario. Cuando todo fluye sin resistencia, cuando nada se cuestiona, cuando todo se vuelve automático, la libertad no aumenta, se vuelve irrelevante, porque ya no hay decisiones reales que tomar, solo ejecución de trayectorias ya fijadas. Aquí aparece con toda claridad la noción de irreversibilidad. Algunas decisiones no solo producen efectos, producen trayectorias. Una vez que ciertas infraestructuras están desplegadas, una vez que ciertos sistemas se vuelven indispensables, cuestionarlos deja de ser una opción práctica. No porque estén bien, sino porque retirarlos implicaría romper demasiadas cosas a la vez. Suleiman insiste en que el peligro no es tomar una mala decisión puntual. El peligro es cerrar el margen de corrección, porque cuando ese margen desaparece, ya no gobiernas el sistema, lo administras, te adaptas a él, reaccionas a sus fallos, pero dejaste de decidir su dirección. Y aquí el libro vuelve a algo que atravesó todo el recorrido, pero ahora sin ambigüedad. La inercia. La inercia no es una fuerza neutra. En sistemas de poder extremo, la inercia siempre empuja hacia más despliegue, más integración, más dependencia, no porque alguien lo quiera explícitamente, sino porque es el camino de menor resistencia. Por eso, Suleiman es tan crítico con la idea de inevitabilidad. Llamar inevitable a un resultado suele ser una forma elegante de renunciar a intervenir, de aceptar una trayectoria como si fuera natural, cuando en realidad es el resultado de muchas decisiones previas que no se revisaron. Aquí el libro no acusa, pero tampoco consuela. Deja claro que la resignación suele disfrazarse de realismo, y que el verdadero realismo consiste en aceptar que no controlamos todo sin por eso abdicar del juicio. Gobernar poder extremo no significa dominarlo por completo, significa no entregarlo a la inercia. En este punto, la contención deja de verse como una política concreta y aparece como algo más profundo, una relación continua con el poder, una relación que se renegocia, que se ajusta, que se pone a prueba. No hay un momento en el que esa relación quede cerrada para siempre. Cada nueva capacidad vuelve a abrir la pregunta, y esa pregunta para Suleiman es siempre la misma. ¿Esto amplía o reduce nuestro margen de decisión futura?
Si lo reduce, el umbral de exigencia debe ser altísimo. Si lo amplía, el riesgo puede ser asumible, no como regla matemática, como criterio orientador. Aquí el libro termina de desmontar otra ilusión cómoda, la de que siempre habrá tiempo para reaccionar. En sistemas complejos, el tiempo no es neutral. El tiempo solidifica decisiones, convierte lo provisional en permanente, hace que lo discutible se vuelva incuestionable. Por eso, Suleimán insiste tanto en decidir cuando todavía hay fricción, cuando todavía hay debate, cuando todavía hay incomodidad, porque la incomodidad es una señal de que el sistema sigue abierto. Cuando todo parece obvio, cuando ya nadie discute, algo importante suele haberse cerrado. Este cierre no es un llamado al miedo ni a la parálisis, es casi lo contrario, es una invitación a la madurez, a aceptar que convivir con poder extremo implica vivir sin garantías absolutas, pero también sin renunciar a la responsabilidad. La madurez, en este marco, no consiste en avanzar más rápido ni en frenar por reflejo, consiste en saber cuándo no avanzar, incluso cuando se puede. Consiste en sostener preguntas incómodas cuando sería más fácil celebrar la velocidad. Consiste en proteger el margen como si fuera el recurso más escaso. Porque al final, eso es lo que deja Suleimán sobre la mesa. El margen para corregir, el margen para aprender, el margen para decidir de nuevo. Ese margen no se hereda, no aparece solo, se pierde fácilmente, y una vez perdido, recuperarlo es extraordinariamente difícil. Con esto, el libro cierra su propuesta sin prometer finales felices ni catástrofes inevitables. No nos deja con respuestas cerradas, nos deja con un criterio exigente. El criterio para distinguir entre progreso y abandono, entre libertad y dependencia, entre avanzar conscientemente y simplemente dejarse llevar. Y quizá ahí esté la fuerza real de la ola que viene, no en decirnos qué futuro tendremos, sino en recordarnos que mientras exista margen para decidir, el futuro todavía no está escrito, y que cuidar ese margen, aunque canse, aunque incomode, aunque no se celebre, puede ser la forma más sobria y más humana de gobernar el poder que ya está aquí. Con esto cerramos el recorrido, no para convencer, no para tranquilizar, sino para dejar abierta una posibilidad que hoy no es obvia, pero sigue siendo crucial, que pensar, decidir y corregir todavía sea posible. Y mientras eso siga siéndolo, la conversación sigue abierta. Y hasta aquí llegamos hoy, no como punto final, sino como cierre de este recorrido por La ola que viene. Un libro que no se deja resolver fácil, que no tranquiliza y, si hace bien su trabajo, te deja con más preguntas que certezas. Si algo espero de esta serie, no es que salgas convencido, ni alineado, ni con una postura cerrada. Ojalá salgas con más criterio, con más cuidado frente a lo inevitable y con más conciencia de que mientras exista margen para decidir, todavía estamos a tiempo de no dejarnos llevar del todo. Gracias por escuchar con calma. Gracias por sostener la incomodidad sin buscar respuestas rápidas. En la descripción vas a encontrar el enlace al libro La ola que viene de Mustafa Suleimán, por si quieres volver a él, subrayarlo, discutirlo o simplemente releerlo desde otro lugar. Y también vas a encontrar otros libros relacionados con la temática desde distintos ángulos, por si quieres seguir profundizando con calma. Si esta forma de leer juntos te resultó valiosa, te invito a quedarte por aquí, a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que la próxima conversación no te agarre a mitad de la ola. Y si algo de todo este recorrido te dejó pensando, te incomodó o te movió una pieza interna, déjamelo en los comentarios, no para estar de acuerdo, sino para seguir conversando mientras pensar juntos todavía sea posible. Soy Eric Aguilar. Gracias por estar del otro lado.